es real. Gracias daré porque me has rescatado. Queremos nosotros compartir este encuentro contigo para poder conocer esa parte donde en nuestra vida tuvo un golpe y realmente todo lo pudo cambiar. Y por eso lo denominamos con este nombre. Así que, sin nada más que decirlo, vamos a comenzar nuestro primer programa con Liz. Bueno, creo que Donde Todo Cambió es justamente un nombre que nosotros hemos elegido para este proyecto, pensando en encontrar cuál ha sido ese punto de partida y más que todo cuál ha sido ese momento que ha hecho y ha logrado justamente este cambio en nosotros. Creo que Diego y yo hemos pasado procesos diferentes, pero tenemos algo en común, que actualmente estamos siguiendo a Dios, tratando de tener una vida justamente enfocada a todo lo que Dios nos pide, a cómo Él nos envía a vivirla. Y justamente el primer capítulo se va a tratar y vamos a conversar más que todo acerca de nuestras historias, de cuáles han sido esos puntos que han llevado a cambiar nuestra vida y que han dado ese punto de partida para que nosotros tengamos y recibamos a Dios en nuestro corazón. Y bueno, como ya lo comentó Diego, vamos a empezar con mi historia. Quiero dar en este caso mi testimonio y quiero empezar justamente dando a conocer y dándote a conocer también a ti cuál ha sido mi punto de partida. Creo que algo que principalmente yo he tenido desde muy pequeña y uno de los dolores que a mí me llevó a conocer a Dios fue sufrir el abandono de mi padre. Fue tal vez esta arista o este punto importante, esto que me doblegó a mí como persona, que me llevó a tener en realidad muchos problemas a lo largo de mi vida. Y hace más o menos un año y medio, creo que empecé a vivir una de las etapas más duras de mi vida, o empecé a experimentar ese momento más frágil en el cual en realidad yo caí, porque creo que pensé que todo el tiempo logré llevarlo como que bien. Pensé que todo el tiempo, incluso algo que yo tenía mucho en mi mente era el de decir que este fue uno de los problemas que me hizo madurar y que me hizo madurar desde muy pequeña, lo cual no fue así, porque lo único que yo estuve haciendo tal vez fue contener el problema y contener justamente la tristeza. Y esto fue lo que me llevó a tener tal vez mi punto más bajo, o tal vez tocar ese fondo que me permitió justamente resurgir, pero conociendo a Dios. Entonces, bueno, al final creo que tú también fuiste parte de ese proceso, porque fue una de las personas que a mí me invitó a vivir un retiro, y fue uno de los momentos, como ya lo mencioné, más frágiles en los cuales yo me encontraba, que tal vez no eran tan visibles, porque yo me encontraba pasando una depresión muy fuerte, que obviamente fue también acompañada de muchos problemas más. Problemas de pronto familiares, problemas tal vez con otras personas pertenecientes a mi círculo. También pasé un problema económico súper fuerte, que fue lo que me llevó y creo que me hundió más. Y creo que yo a lo largo de mi vida me he topado con personas que me han tratado de llevar a este camino, que me han tratado de acercar a Dios, que siempre me han hablado del amor que Él nos tenía y demás, pero en realidad yo era una persona que estaba como que muy resentida, por así decirlo. Estaba muy resentida, estaba muy dolida y obviamente creía en Dios, pero como que superficialmente. Entonces, todo empezó, como lo mencioné, a darse puntos tal vez en los que tenía problemas, en los que me encontraba muy triste, momentos depresivos que ni siquiera yo mismo me daba cuenta que eran eso, que era una depresión que yo me encontraba atravesando. Entonces, mi punto más frágil, o se puede decir el momento en el que yo toqué fondo, fue en el momento en el que se me atravesó el pensamiento de atentar contra mi vida. Y eso fue una semana más o menos antes de acudir a este retiro. Entonces, en realidad, si tú lo ves superficialmente, yo tengo mi familia, he conformado mi familia, tengo mis hijos, tengo mi esposo, tengo un trabajo. De hecho, justamente en ese momento, antes de yo tocar fondo, tuve un ascenso, tuve un momento en mi ámbito laboral, por así decirlo, que nunca lo esperé, que en realidad nunca pensé conseguirlo. Y fue algo que se puede decir me dio obviamente una alegría, pero como le digo, superficial. A raíz de eso,
por mi trabajo yo tuve que pasar, o bueno, por mis actividades laborales yo tenía que realizar unos viajes. Son lo que forma parte de mis actividades. Entonces, en este viaje que yo realicé, justamente unos 3 días antes del retiro, porque yo me iba a asistir a un retiro de sanación para mujeres, en el cual me iba a ir un viernes, sábado y domingo. Entonces, antes de este retiro, yo viajé martes, miércoles y jueves. Entonces hice un viaje largo en el cual obviamente me iba a separar de mi familia, iba a estar con otras personas, iba a estar netamente en asuntos laborales. Entonces, en este viaje, en realidad, si me lo preguntan, no recuerdo muy bien cómo lo pasé, porque creo que fue, como digo, uno de los momentos en los que ya toqué fondo. No recuerdo muy bien qué hacía, porque todas las cosas que yo las hacía como que ya automáticamente. Algo cotidiano. Exacto, como que ya era algo que yo lo hacía todos los días, entonces como que no me percataba mucho de cómo lo hacía. Entonces, y aparte, acompañado de obviamente todo lo que yo tenía en mi cabeza, era como que un proceso automático. Entonces, solamente recuerdo que el último punto, o bueno, creo que el primer viaje al que yo hice fue justamente Esmeraldas, y llegué a ver la vida tan superficial que en realidad llegué a sentirme que yo era totalmente innecesaria, o llegué a pensar que mi presencia, hablando digamos en el ámbito familiar, mi presencia no era tan importante. No vale. Exacto. Entonces era como que empecé a tener pensamientos como que mis hijos van a estar bien con su papá porque es una buena persona, están acompañados de personas que los quieren, no soy tan necesaria. Entonces recuerdo que solamente me paré en la ventana y dije, ya es momento. No voy a afectar a nadie, digamos que está mi jefe, pero no es alguien que me importe sentimentalmente, o sea, no voy a afectarlo, no me van a ver mis hijos, no me van a ver mi familia, como que es el momento. Entonces yo me paré y dije, me puse a pensar, me puse a analizar, lo visualicé y sonó mi teléfono. Y obviamente cuando ya me acerqué a contestar mi teléfono, era una llamada de mi esposo, pero quien apareció en la pantalla era mi hijo mayor que tiene 14 años. Entonces, ese momento pues no, fue como que todo se me regresó y dije, puedo faltarles a todos menos a él, porque él me tiene solo a mí. Entonces me reaccioné, dije, no puedo hacer esto, y fue como que ya el momento en el que yo dije, no sé qué me pasa, no sé qué está pasando, pero no puedo hacer esto. Entonces continué el viaje, continué mal, y cuando llegué, obviamente antes de irme al retiro pasaron muchísimas cosas que quisieron como que evitar que yo no fuera. Total, terminé yendo. El momento en que yo llegué, solamente pisé ese lugar y no pude parar de llorar. Lloraba todo el tiempo, lloraba, no sabía ya ni por qué, pero lloraba. Entonces, tuvimos muchas actividades en ese retiro, muchas cosas que me hicieron en realidad recapacitar, que me hicieron ver todo lo bueno que yo tenía, ver todo lo bonito que yo tenía, y me puse a pensar en que en realidad tanto tiempo pasé reclamándole a Dios el por qué no tenía un papá, el por qué me dejó, pero nunca me puse a pensar ni me puse a ver qué Dios me dio en ese momento. Entonces, creo que una de las personas claves y las personas importantes para que yo vaya a este retiro fue justamente mi esposo, quien me regaló el retiro, me dijo, ve. Creo que ya tal vez se dio cuenta en qué punto me encontraba, que por último me obligó a ir. Entonces yo llegué, y esta experiencia que tuve el retiro en realidad fue muy, muy, muy hermosa, porque desde el inicio, y es por eso el que yo mencionaba que Dios nos habla de muchas formas, pero nosotros a veces no lo escuchamos, nos cerramos a no oírlo, o simplemente a dejar que sus mensajes pasen y no le damos oídos a lo que Él nos quiere decir. Eso es algo que yo he aprendido hasta ahora, y justamente escuchando tantos testimonios, escuchando a tantas personas, a tantas mujeres, porque en ese lugar nos encontrábamos como unas 50 mujeres más o menos, y al momento en que nos preguntaron cuál
cuál era el motivo por el que nosotros estábamos ahí. Solamente 2 personas alzamos la mano por el motivo de nuestros papás. Todos los demás sufrían por sus esposos. Hablaban de infidelidades, hablaban de muchas cosas que en realidad yo decía, no conozco eso. No he vivido algo así como para yo hablarlo y más bien me ponía a recordar cómo mi esposo me decía que vaya, me puse a recordar cómo desde que nos casamos me decía que vaya al grupo, me trataba de unir, pero yo me negaba. Entonces dije, en realidad, o sea, soy muy bendecida por ese lado y tengo una buena persona a mi lado. Entonces, ese día que pasé en el retiro fue todo un día que, como digo, hubo muchas actividades que creo que fueron limpiando mi corazón, fueron limpiando ya mi alma. Fue un momento en el que yo pude tal vez sanar ese rompimiento que en algún momento tuve con mi padre. Entonces dije, al finalizar el día me sentí muy tranquila. Ya el último momento que hubo, que incluso tuvimos el evento de adoración al Santísimo, fue un momento en el que yo pude llorar ya no de este dolor, sino de esta calma, de esta paz que yo sentía y que decía, ya me siento bien conmigo, me siento bien con mi padre. Llegué a entender el que yo nunca lo odié, que nunca le tuve rencor, sino más bien que era solo ese dolor que a mí no me permitía ver cómo eran las cosas. Entonces, ese momento dije, bueno, estoy conforme, me siento tranquila. Sin embargo, sí le hice a Dios una observación y le dije, no sé qué voy a hacer. Aún no me has dicho qué tengo que hacer ni cómo debo continuar. Porque en realidad me siento bien, me siento tranquila, pero no me sentía 100% completa con ese momento que yo viví ahí. Entonces yo esperaba como que ya salir y saber qué hacer. Entonces, bueno, me fui esa noche, me fui a dormir ya más tranquila, pero sí había una persona que en el retiro a mí me llamó muchísimo la atención. Y era una chica con la que yo compartía la habitación, y esta chica tenía una actitud como que muy rebelde. Era de las personas que no quería participar, era de las personas que no llevó una Biblia, era de las que no quería rezar. Fue obligada. Exacto, era una persona que fue obligada y que me recordó mucho a mí a mis 18, 19 años. Porque yo también asistía a retiros, pero por obligación, y más no porque a mí me nazca o porque me sentía mal y quería en realidad tener algún cambio, sino eran retiros obligados. Entonces me recordó mucho a mí, desde el primer momento en que yo la vi, porque de hecho, ya digo, compartimos habitación y en los talleres como que se sentaba justo a mi frente y nunca tenía una Biblia. Entonces obviamente las personas que van a un retiro ya como que con esta decisión pues llevan por lo menos lo que te piden, ¿no? Entonces me llamó la atención. Al día siguiente que tuvimos la última charla, ya en el momento en que nos íbamos a despedir del retiro, hubieron como que muchos eventos, algunas personas dieron sus testimonios. Hubo un caso de una mamá y una hija que tuvieron la oportunidad de estar en ese retiro las dos y se pidieron perdón. Entonces fue un momento muy bonito. Muy bendecido, ¿no? Ajá, muy emotivo. Y pasó un señor. Entonces pasó un señor al último, de hecho creo que pidió el micrófono unos 10 minutos y empezó a decir o empezó a dar una charla. Pero empezó a dar una charla como que muy típica de una persona protestante, porque por cosas de la vida he tenido incluso la oportunidad de estar también en este tipo de reuniones. Entonces sé más o menos cómo hablan y cómo empiezan a gritar en el micrófono y demás. Entonces fue como que dije, chuta, esta persona se va tal vez a llevar mucho tiempo y va a empezar a hablar mucho o a gritar muchas cosas que como ya, o sea, ya estábamos también como que un poco cansados. Entonces, al lado mío se sentó, justamente coincidió en que se sentó esta chica que te contaba que me llamó mucho la atención, esta chica rebelde. Entonces, esta chica se sentó a mi lado y el señor pasó y empezó a decir que sí, empezó a hacer comentarios graciosos, obviamente, de que sí, que las mujeres no nos damos cuenta de la dulzura que tenían los hombres y demás. Entonces, como es algo que no es tan común, yo me reí y la chica que estaba a mi lado dijo, sí, claro, los dulces hombres, así. Entonces, obviamente, yo también seguí su comentario y fue como que dije, sí, o sea, sí.
Y el señor empezó a hablar, empezó a contar su historia, dijo que él también, que estaba como que muy conmovido por el momento que había pasado la señora y su hija, y que él quería hacer lo mismo, que él se sentía en la necesidad de hacer lo mismo. Entonces, es ahí cuando llegó el momento, se puede decir, más fuerte de este retiro para mí. Yo esperaba que eso sea antes. Sin embargo, ese momento que él pasó y dijo que recordemos la canción La niña de tus ojos. Dijo, no sé si alguna vez aquí han escuchado la canción de La niña de mis ojos, o de tus ojos, creo que se llama, esta de Daniel Calvetti. No sé si la has escuchado. Es de... Bueno, No, sí, es que no sé. escúchala. Entonces, esta canción para mí tiene un significado grande porque es una canción que mi mamá la escuchaba mucho en su desesperación de sentirse tal vez abandonada por su esposo, con 3 hijos, sola. Buscó esta opción de buscar a Dios, pero no en su misma religión, sino en otra. Entonces, al ellas acercarse a otra religión, le enseñaron esta canción, La niña de tus ojos. Entonces ella escuchaba mucho y la cantaba y lloraba, pero esta canción para mí tiene ese significado del dolor que tal vez ella se encontraba pasando en el momento en que ya no tenía a su esposo. Entonces fue una canción que a mí me quedó muchísimo porque obviamente habla del amor que Dios nos tiene a nosotras como mujeres principalmente. Entonces el Señor nombró esa canción y dijo, quiero hacer lo mismo que Él y quiero aprovechar este momento para yo pedirle perdón a mi hija. Entonces dijo, yo sé que te vas a molestar, le dijo a la hija, yo sé que te va a enojar que yo haga esto, pero necesito hacerlo. Entonces le dijo, pasa Belén, y se paró la chica que estaba a mi lado. Entonces obviamente yo me quedé así como que asombrada porque dije, nos acabamos de burlar las dos del señor que pasó por el comentario que hizo y demás, y obviamente estábamos riendo, haciendo chistes, y yo dije, chuta, o sea, era el papá. Entonces se me hizo extraño porque dije, o sea, ¿por qué yo no me vería así de mi papá, de mi mamá, y menos en un momento así? Entonces dije, o sea, me quedé así como que ya me causó esta conmoción. Pasó la chica y el señor dijo, yo quiero aquí en delante de ustedes contarles mi historia, contarles lo que yo pasé y quiero pedirle perdón aquí a mi hija. Entonces empezó a relatar su historia y empezó a contar puntos que eran muy parecidos a lo que nosotros o a lo que yo viví en mi caso, en mi familia. Entonces él empezó a decir, tengo 3 hijos o tuve 3 hijos, ella es la mayor de mis 3 hijos, yo los abandoné cuando ella tenía 13 años, no pude estar presente en tus 15 años, en tu graduación, en tu matrimonio. Nombró cosas muy parecidas a las mías, que obviamente, por ejemplo, yo soy la mayor de mis 3 hermanos, somos también 3 hermanos, a nosotros también nos abandonaron cuando yo tenía 13 años, entonces eran estas cosas, eran estas coincidencias que yo empecé a llorar, o sea, tenía una desesperación y unas ganas de levantarme y salirme, porque eran obviamente cosas que a mí me dolían, porque me recordaban, pero también al mismo tiempo yo me quería quedar ahí porque era escucharle a mi papá hablando. Entonces, esa fue mi respuesta. Eso fue lo que a mí Dios me dio y la forma en la que Él me habló para decirme, tal vez esto es lo que siente tu papá o esto es lo que quiere decirte Él y no puede, o no podemos, o no se va a dar la circunstancia, pero eran, ya digo, cosas tan parecidas y era mi historia que yo tenía la necesidad de quedarme ahí sentada escuchando todo lo que Él decía, porque era escuchar y era abrazar a mi papá. Entonces, algo último a lo que él hizo referencia fue justamente, le dijo a la hija como que tú siempre me reclamas y me preguntas entre el por qué me fui y demás, y dijo, solo quiero que sepas que nunca me fui, nunca quise irme, nunca me fui porque con la intención de hacerles daño, fue una mala decisión que yo tomé, no, ese momento no lo pensé, no lo analicé, no sabía que les iba a hacer sufrir tanto, simplemente me fui y quiero que me perdones por eso. Entonces, ese fue mi perdón hacia mi papá, y lo final que él le dijo fue, siempre me preguntas por qué estoy en tu casa, cada momento, cada rato,
y es porque tú tienes 2 niñas y yo en esas 2 niñas y mis nietas quiero recuperar un poco lo que perdí en ti. Entonces, para mí eso fue un mensaje completo. O sea, fue lo que yo le pedí a Dios, lo que yo necesitaba escuchar y fue lo que Él quería que yo haga. Entonces, a partir de eso empecé un proceso súper largo, un proceso que ha sido muy bonito, que también ha sido un proceso doloroso, porque creo que el acercarnos a Dios no se trata solamente de decir, bueno, voy a estar preparada a recibir solo lo bueno, o ahora voy a recibir solo lo bueno, sino que también es un proceso que se acompaña de mucho dolor, porque tuve Vamos la a conocernos ahí, Exacto. tal y como son. Tuve la oportunidad empecé y vine muy decidida a primero aprender de Dios. Primero empezar a conocerlo, que Él me empiece a cambiar. Yo dije, quiero asistir a algún lugar, quiero ir a algo en donde esté con el mismo contacto que yo tuve ese día del retiro. Porque el día del retiro, como escuchaba a muchas personas y yo siempre que he estado o tenido la oportunidad de estar en charlas como estas, he escuchado cómo las personas dicen, me enamoré de Dios, o estoy enamorada de Dios. Pero Con yo era, libertad, ajá, pero es como que yo decía, o sea, ¿cómo se pueden enamorar de Dios si Dios no es una persona que está? No, hacía como que una comparación a un novio o una novia que tú te enamoras. Algo físico. Ajá, te enamoras de esa persona, de su físico, de cómo te trata. Pero yo decía, ¿cómo se pueden enamorar de Dios si Dios no te habla, no te abraza, no baja, no nada, no? Entonces, yo lo veía así como que, o sea, decía, es una exageración para mí el decir que se enamoran de Dios. Pero en realidad a mí me pasó eso ese día, porque yo desde ese día he tenido y he sentido la necesidad de vivir lo que viví ese día, de volver a sentir el abrazo de Dios, porque yo ahora sé que cada cosa que yo sentía en ese retiro, que esa calma que yo sentía después de llorar, era un abrazo de Dios. Ahora yo sé que cada que ya logro sonreír acordándome de mi pasado, es un abrazo de Dios. Entonces yo en ese momento obviamente no lo sabía, pero sí tenía esa necesidad de encontrar un lugar en donde yo acercarme a Él, en donde volver a sentir lo que sentí ese día. Y he logrado en todo este año que he pasado asistiendo a reuniones, leyendo su palabra, aprendiendo, porque en realidad eso es lo único que a mí me ha logrado sostenerme. Y no es un camino fácil, en realidad no es algo fácil, creo que de hecho se vienen muchas cosas peores después porque es todo un proceso. Yo tuve que volverme a ver con mi papá, pude hablar con él, pude perdonarlo, pero también viene la otra cara de la moneda. Cómo tú vives con el dolor que ya te da a conocer él, porque ahora viene la parte en la que ellos sufren, porque claro, está tu sufrimiento y está lo que tú dices, o sea, mi papá se fue, me dejó y ya. Pero ¿y cómo sabes tú cómo está ahora él? Entonces me tocó vivir ese proceso, me tocó saber todo lo que él siente, saber el cómo él vive ahora y el no poder hacer mucho. Porque claro, está el perdón, estás tranquilo, estás más sano, pero tampoco podemos hacer mucho si la otra persona no está predispuesta a seguir tu mismo camino. Entonces eso ha sido una de las cosas que tal vez en todo este proceso y en todo este tiempo he ido aprendiendo. Y como digo, no ha sido fácil, no es algo que yo pueda decir ya estoy bien o ya, todo se resolvió. Creo que las cosas siempre se van dando poco a poco, vamos saliendo tal vez de los problemas poco a poco. Sin embargo, uno puede tener muchas recaídas. Y en estas recaídas, y eso fue algo que yo tuve hace poco, que de hecho algo que tal vez, algo que he aprendido mucho en todo este tiempo, de lo que he ido tal vez leyendo su palabra, de lo que he ido tratando de aprender, es justamente que creo que mi principal defecto o mi principal, se puede decir, algo que Dios odia de mí, porque creo que sí hay muchas cosas que a Dios no les gusta y de hecho hay cosas que Dios aborrece según la palabra que yo he leído, y es el orgullo. Y yo, a partir del problema, a partir del abandono que tuve de mi papá, creo que desarrollé mucho eso, porque fue el orgullo que yo desarrollé, el escudo que a mí me permitió alejar a muchas personas, o el escudo que me permitió a mí, según, estar como que a salvo de que me vuelvan a hacer un daño igual.
y no está bien, porque al final el orgullo tampoco me ha llevado a tener cosas buenas. Me ha llevado tal vez a crear una imagen de la que no soy yo, que es esta Liz fuerte o esta Liz a la que nada le afecta, pero sí me afecta. Todo me afecta internamente y de hecho me he dado cuenta que me afecta muchísimo. Entonces, por ejemplo, a veces creo que nosotros sí decimos muchas cosas con orgullo y es algo que Dios, para demostrarnos tal vez del que no estamos en lo correcto, porque cuando nosotros hablamos con orgullo creo que hablamos desde nuestro punto de maldad. Y algo que justamente Dios ha hecho es cada que yo digo una frase con orgullo, Él me demuestra todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, después de todo este proceso que yo he venido pasando, yo dije, este último día del Padre que pasó, unos días antes dije, bueno, es el primer día del Padre que voy a pasar tranquila, que voy a pasar bien, según yo, porque dije, bueno, ya le perdoné, ya hablo con Él, estoy bien. Entonces yo dije, no, ya, es el primer día del papá que voy a festejarlo o voy a sentirlo de corazón o voy a estar bien. Pero no fue así. Pasé, creo que mucho peor de lo que he pasado todos los años anteriores. Y no sé por qué, no sabría decirte tal vez en dónde chocó, en dónde se volvió a ver este punto de flexibilidad, dónde volvió a romperse, no lo sé, porque más bien todo este tiempo yo he tratado de acercarme mucho a Dios, he tratado de seguir un poco, que tampoco te puedo decir he cambiado y soy totalmente una persona perfecta, no, pero sí he tratado de hacerlo. Sin embargo, ese día, no sé qué pasó, pasé muy mal y el día, justo un día anterior, el día sábado, dije no, o sea, volví a sentir esto y dije ya no, ahora sí ya no quiero. O sea, ya, y una parte de mí decía, ya no quiero, ya no puedo, pero otra parte de mí decía como que Dios sosténme, o sea, no me sueltes. Y yo entre mí le decía, ayúdame, no me sueltes, sosténme. Siento que me estoy como que despegando de tu presencia, me estoy despegando de ti, estoy dejando que tal vez el mal se apodere de mis pensamientos, de mi cabeza, y estoy volviendo a sentirme que no soy necesaria. Entonces, algo que justamente a mí me ayudó muchísimo y que es como que mi apoyo es una Biblia que yo me compré cuando decidí justamente estar en este camino y conocerlo en realidad. Entonces, yo solamente me acuerdo que obviamente soy mamá, tengo 3 hijos y no tengo tanto espacio, ¿no? Como para estar sola. Entonces dije, me voy al baño. Me sentí mal, me fui al baño, me puse a llorar. No sabía qué hacer, entré otra vez en este shock de no quiero estar aquí. Incertidumbre. Ajá, entré otra vez en esto de ahora no quiero, no puedo, traté, ya pasó un año y no lo he logrado. Y solamente escuché a la puerta que mi hija me dijo, mami, y me puso la Biblia en la ventana así. No me dijo nada más, solo me la puso en la ventana y fue como que otra vez volví a Dios me está hablando. O sea, a través de... Y me doy cuenta de cómo ha usado a mis hijos, cómo mis hijos han sido esa herramienta de que me han sostenido y de que me han ayudado justamente a no seguir con estas ideas malas tal vez que a veces tengo, o a luchar justamente en el que sí soy necesaria, o en el que sí necesitan de mi presencia. Y eso es lo que yo agradezco muchísimo a Dios y como digo, es difícil, pero es algo que me ayuda a seguir en este proceso y es algo que yo todavía quiero en mi vida y me ayuda tal vez a ser un poquito más fuerte. Esa es mi historia. Y ese es mi punto donde todo cambió. ¿Qué rescatas de todo lo que has vivido? ¿Sí? ¿Qué es lo que más has disfrutado? Creo que los momentos en los que he estado en la presencia de Dios. Ha habido, como te conté, momentos en los que yo, desde que inicié este cambio, desde que inicié este proceso, dije, quiero acercarme a Dios. Y quiero acercarme no de solamente estar en misa o de solamente estar en una actividad o solamente estar leyendo, sino en yo quiero hablar con Él. En Él quiero comunicarme. Y en algún momento yo, como lo decía, las personas que tal vez no sabemos mucho de esto o que por primera vez estamos ingresando y se ha escuchado a muchas personas o escuchamos a
a líderes de grupos y demás, decir, Dios me ha hablado. Entonces yo entré con estoy esperando la voz de Dios. Chocas. Ajá. A que Dios me diga, aquí estoy, o haz esto, a escuchar esa voz potente de fondo de que te diga, aquí estoy. Y justamente eso es lo que más he disfrutado, porque he aprendido a ver a Dios en cosas muy pequeñitas. O he aprendido a escuchar a Dios con justamente estas cositas, y ahí es cuando voy diciendo, a veces me pongo a orar, me pongo a llorar y saco todo y me viene la calma y digo, este es el abrazo que yo quería sentir. Y esos son los momentos que yo más disfruto de la relación que yo estoy creando con Dios. ¿Qué le dirías a nuestros amigos que están viendo y están pasando por un proceso similar? Les diría que busquemos a Dios, porque Dios de muchas formas y de muchas maneras siempre trata de comunicarse con nosotros. Dios siempre trata de buscarnos. Dios siempre, como lo dije, trata de hablarnos y somos nosotros los que no escuchamos. Y lo único que les diría es que en realidad, si estamos tal vez atravesando un problema, si estamos tocando fondo, nos abramos sinceramente, abramos nuestro corazón y tengamos esta humildad en nosotros, decir, aquí estoy, ya no puedo más y quiero dejarlo todo en manos de alguien que sí sabe qué hacer, en alguien que sí quiere un bien para mí, y qué mejor persona que justamente Dios, porque Dios en realidad tiene el poder de hacer muchísimas cosas. Para Dios no hay imposibles, y sea cual sea el problema que nosotros nos encontremos atravesando, si nosotros lo pedimos de corazón y tenemos esa humildad de entregarnos a Él, Dios nos saca de cualquier agujero en el que nosotros nos encontremos. Entonces mi mensaje principal que yo podría decir es, busquemos a Dios y entreguémonos a Él de corazón. O sea, seamos esa persona que nos doblegamos y que dejamos simplemente que Él toque nuestro corazón y nuestra vida y nos cambie. Amén. Muy bien, ha sido un gusto, Liz. Realmente yo creo que es un primer capítulo sumamente hermoso de conocer también tu proceso, de conocer desde dónde te dio ese llamado, ¿no? El Señor. Aunque tú mismo lo has dicho, fuiste obligada y todo. Realmente Dios hace las cosas a su tiempo y es lo que también hemos estado aprendiendo, ¿no? Estamos en un proceso, no hemos terminado nuestro proceso. Vamos aprendiendo cada día más, vamos también sumando más experiencias y conociendo más cosas. Así de igual manera queremos agradecer por su tiempo, por el estar viéndonos a través de esta pantalla, y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Nos vamos a ver, nos vamos a seguir viendo, más hermanos, más personas que también han tenido un proceso súper diferente. Puede ser similar al tuyo, como el que Liz tuvo en su retiro. De igual manera, les invitamos para el siguiente programa y vamos a vernos próximamente. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Adoraré porque tú me has creado. Gracias daré porque me has rescatado.